En un pequeño pueblo rodeado de montañas y densos bosques, vivía una niña de 10 años llamada Sofía. Era una pequeña de cabello castaño que le caía en ondas suaves hasta los hombros, con ojos color miel que solían brillar con curiosidad, aunque últimamente esa luz se había ido apagando poco a poco. Sofía era diferente a los demás niños de su escuela. Le gustaba leer libros sobre naturaleza, dibujaba constantemente en sus cuadernos y prefería observar las mariposas en el jardín durante el recreo en lugar de jugar a los juegos ruidosos que tanto disfrutaban sus compañeros. Esta diferencia, que debería haber sido celebrada como una cualidad única, se convirtió en el blanco perfecto para Daniela, una niña de 11 años que cursaba el mismo grado. Daniela era alta para su edad, de constitución fuerte, y había aprendido desde temprano que intimidar a otros le daba una sensación de poder que llenaba el vacío emocional que sentía en casa. Tenía el cabello negro cortado al hombro y una mirada penetrante que podía hacer temblar a cualquiera. Todo comenzó de manera sutil, como suele suceder con estas situaciones. Primero fueron las miradas despectivas en los pasillos de la escuela, seguidas de susurros y risas cuando Sofía pasaba cerca de Daniela y su grupo de amigas. Luego vinieron los comentarios en voz alta sobre la ropa de Sofía, sobre cómo llevaba el cabello, sobre los libros que leía. «Miren a la rara», decía Daniela con desdén, siempre con sus libros de bichos y plantas, como si fuera una científica loca. Sofía intentaba ignorar los comentarios al principio. Su madre siempre le había enseñado que las palabras solo tienen el poder que uno les da, pero era difícil mantener esa filosofía cuando cada día escolar se convertía en una tortura psicológica. Las burlas se intensificaron con el paso de las semanas. Daniela comenzó a empujar a Sofía en las escaleras, haciéndolo parecer accidental. «Perdón, no te vi», decía con una sonrisa falsa mientras sus amigas se reían detrás de ella. El comedor escolar se convirtió en un campo de batalla. Daniela se aseguraba de sentarse cerca de Sofía, lo suficientemente cerca para hacer comentarios sobre lo que comía. «Miren cuánto come la gorda», decía, aunque Sofía era delgada y apenas probaba su almuerzo debido al nudo en el estómago que sentía cada vez que entraba a ese lugar. Cuando Sofía intentaba cambiar de mesa, Daniela la seguía, convirtiendo cada momento de la comida en una experiencia angustiante. Las redes sociales se convirtieron en otra plataforma para el tormento. Daniela creó un grupo de chat donde invitaba a varios compañeros de clase y compartía fotos de Sofía que tomaba sin su permiso, agregando comentarios crueles y memes burlones. La Raritos, la niña del bosque, la que habla con los árboles eran algunos de los apodos que circulaban. Sofía veía cómo las notificaciones en su teléfono se multiplicaban, cada una trayendo consigo una nueva ola de humillación. Los maestros parecían ciegos ante lo que ocurría. Cuando Sofía intentó hablar con su profesora de matemáticas sobre el problema, la respuesta fue decepcionante. «Son cosas de niños, Sofía. Tienes que aprender a defenderte y no ser tan sensible». Esta falta de apoyo institucional dejó a Sofía sintiéndose completamente sola, como si estuviera gritando en un vacío donde nadie podía o quería escucharla. El acoso escaló a violencia física. Un día, después de clases, Daniela y 3 de sus amigas acorralaron a Sofía en los baños de la escuela. La empujaron contra la pared, tirando sus libros al suelo y pisoteándolos deliberadamente. «Estos libros estúpidos no te van a ayudar», dijo Daniela mientras arrancaba páginas de uno de los favoritos de Sofía, un libro sobre botánica que su abuela le había regalado antes de morir. Sofía sintió las lágrimas correr por sus mejillas mientras veía cómo destruían ese tesoro irreemplazable. Pero el incidente que cambiaría todo ocurrió un viernes por la tarde. La escuela había organizado una excursión a un parque natural cerca del pueblo para una clase de ciencias ambientales. Sofía estaba emocionada por la actividad, era uno de los pocos momentos escolares que realmente disfrutaba. Sin embargo, Daniela vio esto como la oportunidad perfecta para llevar su crueldad a un nuevo nivel. Durante la excursión, mientras los maestros estaban ocupados explicando sobre los diferentes ecosistemas del bosque a un grupo grande de estudiantes, Daniela se acercó a Sofía, quien estaba observando un nido de pájaros en un árbol. «Ven, encontré algo increíble que tienes que ver», le dijo con una voz inusualmente amable que debería haberle advertido a Sofía que algo andaba mal. Pero la niña, desesperada por cualquier signo de aceptación, siguió a Daniela hacia una zona más apartada del sendero marcado. Las amigas de Daniela ya estaban esperando allí, y antes de que Sofía pudiera reaccionar, la rodearon. «Eres tan rara que deberías vivir aquí en el bosque con los animales», dijo Daniela con una sonrisa cruel. Lo que siguió fue aterrador.
Entre las 4 niñas, sujetaron a Sofía, quien gritaba y luchaba por liberarse, pero era imposible contra 4 personas más grandes y fuertes. La arrastraron más profundo en el bosque, lejos del sendero, lejos de cualquier persona que pudiera escuchar sus gritos de auxilio. Encontraron un árbol grande y grueso, y fue allí donde cometieron el acto más despreciable. Daniela había traído una cuerda en su mochila, algo que evidenciaba que había premeditado este ataque. Amarraron las manos de Sofía alrededor del árbol, apretando las cuerdas hasta que le dejaron marcas rojas en las muñecas. También le ataron los tobillos juntos para que no pudiera correr si lograba liberarse las manos. A ver si tus queridos árboles te ayudan ahora, se burló Daniela antes de alejarse con sus cómplices, dejando a Sofía completamente indefensa en medio del bosque. Sofía gritó hasta quedarse ronca. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. El terror la invadió cuando se dio cuenta de que estaba completamente sola, atada y vulnerable. El sol comenzaba a descender en el horizonte, proyectando sombras largas y amenazadoras entre los árboles. Los sonidos del bosque, que normalmente le parecían fascinantes, ahora se convertían en amenazas potenciales. Cada crujido de rama, cada susurro del viento, cada llamado de un ave nocturna la hacía estremecerse. Las cuerdas le cortaban la piel mientras intentaba liberarse, pero estaban demasiado apretadas. Sus manos comenzaron a adormecerse por la falta de circulación. El frío de la tarde comenzó a calar en sus huesos, y Sofía solo llevaba una chaqueta ligera que no era suficiente para protegerla del descenso de temperatura que traía la noche en las montañas. Pensó en su madre, en su padre, en su hermano pequeño. ¿La estarían buscando? ¿Se habrían dado cuenta de que faltaba? Las horas pasaron con una lentitud tortuosa. Sofía entraba y salía de momentos de pánico agudo y periodos de una quietud casi catatónica donde su mente se desconectaba de la realidad como mecanismo de defensa. En algún momento de la noche, escuchó aullidos a lo lejos que le hicieron pensar en lobos o coyotes, aunque probablemente solo eran perros salvajes. El miedo era tan intenso que sentía que su corazón iba a estallar. Cuando el sol comenzó a salir nuevamente, Sofía apenas tenía conciencia de lo que estaba sucediendo. Había pasado toda la noche amarrada a ese árbol, expuesta a los elementos, aterrorizada y sola. Su voz ya no funcionaba de tanto gritar. Sus labios estaban agrietados por la deshidratación. Las marcas en sus muñecas habían sangrado ligeramente donde la cuerda había cortado su piel delicada. Fue entonces cuando escuchó pasos. Su primer pensamiento fue que Daniela había regresado para atormentarla más, y sintió una nueva ola de pánico. Pero la voz que escuchó era diferente, era la voz de un hombre adulto. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, llamó la voz. Sofía intentó responder pero solo salió un graznido débil de su garganta maltratada. El hombre se acercó siguiendo el sonido, y cuando finalmente vio a Sofía, su rostro se transformó en una expresión de horror y compasión. Era un excursionista llamado Miguel, un hombre de unos 40 años que frecuentemente recorría esos senderos como parte de su trabajo como fotógrafo de naturaleza. Llevaba equipo de camping y había pasado la noche en una zona de acampada designada no muy lejos de donde Sofía estaba atada. «Dios mío, ¿qué te hicieron?», murmuró mientras rápidamente sacaba una navaja multiusos de su mochila y comenzaba a cortar las cuerdas con cuidado de no lastimar más a la niña. «Tranquila, ya estás a salvo, ya te voy a ayudar», le decía con voz calmada mientras trabajaba en liberarla. Cuando finalmente cortó la última cuerda, Sofía se desplomó en sus brazos, temblando incontrolablemente. Miguel actuó con rapidez y profesionalismo. Primero le dio agua de su cantimplora, dejándola beber pequeños sorbos para no abrumar su sistema. Luego la envolvió en una manta térmica que llevaba en su equipo de emergencia. Sacó su teléfono satelital, ya que en esa zona del bosque no había señal de celular regular, y llamó directamente a las autoridades. «Necesito reportar un caso de abuso infantil severo. Encontré a una niña de aproximadamente 10 años atada a un árbol en el bosque cerca del parque natural. Necesita atención médica inmediata», explicó con voz firme mientras le daba las coordenadas exactas de su ubicación. Mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia, Miguel habló con Sofía con voz suave, tratando de mantenerla consciente y calmada. No le hizo preguntas invasivas sobre lo que había sucedido, solo le aseguró que estaba a salvo ahora y que pronto estaría con su familia. Cuando finalmente llegaron los paramédicos y la policía, Miguel les proporcionó toda la información que tenía y se ofreció a dar testimonio sobre el estado en que había encontrado a la niña.
Sofía fue trasladada de inmediato al hospital local donde los médicos evaluaron su condición. Tenía deshidratación moderada, hipotermia leve, laceraciones en las muñecas y tobillos, y signos evidentes de trauma psicológico agudo. Sus padres llegaron al hospital en un estado de pánico y alivio mezclados. Habían pasado las últimas 18 horas en una agonía indescriptible, buscándola desesperadamente cuando la escuela reportó que no estaba en el autobús de regreso. La investigación policial se puso en marcha inmediatamente. Los oficiales entrevistaron a todos los estudiantes que habían participado en la excursión. Inicialmente, Daniela y sus amigas negaron cualquier participación, pero las inconsistencias en sus historias pronto se hicieron evidentes. Además, uno de los estudiantes que había presenciado cuando Daniela llevó a Sofía fuera del sendero principal decidió hablar, cansado de guardar el terrible secreto. Las autoridades también revisaron los teléfonos de las niñas involucradas, encontrando mensajes entre ellas donde planeaban darle una lección a la rarita y asustarla un poco para que deje de ser tan rara. Daniela y las 3 niñas que la ayudaron fueron suspendidas de la escuela inmediatamente. Debido a sus edades, el caso fue manejado por el sistema de justicia juvenil, pero las consecuencias fueron serias. Se les asignaron oficiales de libertad condicional, tuvieron que asistir a programas de rehabilitación para menores infractores, y sus familias enfrentaron demandas civiles por parte de los padres de Sofía. La escuela también enfrentó escrutinio por su falta de acción ante las múltiples señales de acoso que habían ignorado durante meses. Para Sofía, el camino hacia la recuperación fue largo y complejo. Sus padres, devastados por no haber identificado la magnitud del sufrimiento de su hija, tomaron acción inmediata. La inscribieron en terapia intensiva con una psicóloga especializada en trauma infantil llamada doctora Elena, quien trabajaba con víctimas de acoso escolar y abuso. Las sesiones comenzaron 3 veces por semana, utilizando técnicas de terapia cognitivo-conductual y EMDR para procesar el trauma. Durante los primeros meses, Sofía sufría de pesadillas constantes, ataques de pánico cuando tenía que salir de casa, y una profunda desconfianza hacia cualquier persona de su edad. La doctora Elena trabajó pacientemente con ella, creando un espacio seguro donde Sofía podía expresar sus miedos sin juicio. También involucró a la familia en sesiones de terapia familiar, ayudándoles a comprender cómo apoyar mejor a Sofía en su recuperación. Los padres de Sofía decidieron cambiarla de escuela, eligiendo una institución más pequeña con políticas estrictas contra el acoso y un enfoque más individualizado en el bienestar estudiantil. El proceso de adaptación fue gradual. Sofía comenzó asistiendo solo mediodía, aumentando progresivamente hasta completar la jornada escolar completa. La nueva escuela asignó a una consejera que verificaba regularmente cómo se sentía Sofía y se aseguraba de que estuviera integrándose positivamente. Con el tiempo y el apoyo profesional continuo, Sofía comenzó a reconstruir su confianza. Participó en un grupo de apoyo para sobrevivientes de acoso escolar, donde conoció a otros niños que habían pasado por experiencias similares. Este sentido de comunidad fue crucial en su sanación, ya que le ayudó a entender que no estaba sola y que lo que le sucedió no fue su culpa. Gradualmente, esa luz en sus ojos color miel comenzó a regresar, y aunque las cicatrices del trauma permanecerían, Sofía estaba aprendiendo a ser fuerte nuevamente, ahora rodeada del amor y apoyo que siempre mereció. Esta historia es ficción, autoría Gotas Púrpura. Gracias por escucharnos. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a hacerlo, para que no te pierdas historias futuras. Y recuerda siempre, una gota a la vez.